Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir a Óscar Botinelli, politólogo, periodista, docente y universitario, que acaba de publicar el libro Los Juegos del Poder, que resume 2 décadas de análisis político entre 1994 y 2014, con quien dialogaremos sobre sus vivencias, su pensamiento y sobre el papel del analista político. Óscar Botinelli nace en Dolores el 7 de noviembre de 1944. Es politólogo, periodista y docente universitario, catedrático en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, director del Centro de Investigaciones Sociales y Políticas y director de la consultora Factum. La política lo acompañó desde siempre. Su padre fue dirigente y legislador del Partido Nacional, el doctor Eduardo Botinelli, y de niño ya ensobraba listas en tiempos electorales. Su familia se traslada a Montevideo y se afinca en el barrio de Punta Carretas. Se educó en José Pedro Varela y en el IABA para luego iniciar estudios en la Facultad de Derecho. Siendo muy joven, incursiona en el periodismo. Con 18 años es contratado como corresponsal parlamentario para el diario El País y más tarde se integra al semanario Marcha. Su vivencia familiar lo marcó sus primeros pasos en la política y desde joven comenzó a militar en el Partido Nacional para luego participar de la fundación del Frente Amplio y ser el secretario político del general Gliber Seregni entre 1971 y 1987. Botinelli estaba presente en el preciso momento en el que el general Seregni es detenido el 9 de julio de 1973. En ese año, su labor como periodista se ve interrumpida con el golpe de Estado por la clausura del semanario Marcha y su cese en el diario El País, de modo que vuelve a Dolores a trabajar en el campo heredado de sus padres. Fue detenido en varias ocasiones hasta que en 1976 se marcha al exilio en Buenos Aires. Regresa a Uruguay en 1982 y trabaja en la Comisión por el Voto en Blanco en las elecciones internas de ese año y tras la restauración democrática en el Frente Amplio hasta el año 1987. A partir de allí comienza sus actividades académicas vinculadas a la ciencia política junto a Juan Rial y en 1989 a realizar análisis políticos para Canal 4 para luego fundar la consultora Factum, que debuta formalmente con encuestas durante el plebiscito sobre la ley de caducidad. Botinelli acaba de publicar el libro Los Juegos del Poder, que resume 2 décadas de análisis político entre 1994 y 2014, donde además reflexiona sobre el papel del analista político. Muchísimas gracias, muy bienvenido, Óscar, un honor tenerlo hoy en Vivencias. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí en este programa, en Vivencias, en CX30. ¿Qué recuerdos tiene de esa familia? ¿Cómo lo marcó en su vida política? Bueno, digamos, la vida política mía transcurre, se puede decir, en 3 etapas. La de hijo de, claro, la de hacer cosas uno y la de retirarme y pasar al otro lado del mostrador a dedicarme a ser un observador, un analista político y ya no un participante. Y como digo muchas veces, después que uno da el salto y pasa a ser un analista, pasa a ser un bicho incómodo para toda la humanidad, ¿no? Bueno, la política era un elemento presente en mi casa, como eran aquellas casas de pueblo muy abiertas, donde siempre había gente, en parte porque estaba el consultorio de mi padre adelante, pero además porque iban los correligionarios, como se decía en aquella época, de mi padre. Mi abuelo participaba también ayudando a mi padre en la política, que vivía con nosotros. Es decir,
el ver la política de adentro. Además, lo que tenía un pueblo al interior en aquella época, donde no había hoteles como la gente, sobre todo en lo que no eran capitales, es que todo personaje que iba a Dolores, o buena parte de los personajes, se quedaban en casa, ¿no? Entonces eso me llevó ya de niño a conocer lo que eran dirigentes políticos de todos los partidos, claro, gobernantes, ministros, porque bueno, iban a la casa del que era diputado por el departamento, lo conocían del Palacio Legislativo, entonces eso me dio un contacto directo, bueno, lo que era el funcionamiento de los clubes políticos, el ensobrado de listas. Me acuerdo que me ponían en el comedor, me ponían porque si no yo me salía a la vaina y algo quería hacer. Entonces, claro, para estarme tranquilo era estar doblando las listas previo a lavarse bien las manos para no ensuciar, claro, ¿no? Además, en aquella época las listas eran unas sábanas impresionantes, había que doblarlas en 8 para que entrara en el sobre. Entonces, el doblado era toda una estrategia. Claro. Generalmente para la gente que vive en contacto con la política o vive de la política, más que un gusto suele ser una pasión. ¿Qué siente usted por la política? Sí, no, apasiona. Digo, hay distintos abordajes que se puede hacer de distintas maneras. Uno, desde el abordaje se puede decir del hobby, ¿no? Es decir, uno tiene una pasión por la política, como otro la puede tener por el fútbol, por el coleccionar sellos de correo, por mil cosas, ¿no? Otra es que, bueno, cuando uno va mamando la política, eso u otro tipo de estímulos, lo lleva a un interés muy grande por los grandes problemas nacionales, sociales, universales. Entonces también la política es una forma de ver, de canalizar todas esas inquietudes que se tiene por lo que en un término muy viejo se dice la cosa pública, pero que en algún momento es muy político, muy institucional, en otros momentos mucho más social, más modernamente empieza la economía como un tema dentro de la política, ¿no? Y sí, es algo que obviamente absorbe el interés de uno en la vida, ¿no? La política, como cualquier cosa en la vida, está relacionada con la ética de las personas, ¿no? Y el mundo de hoy es un mundo bastante complicado en el que vivimos. ¿Considera que se pueden preservar los valores éticos en este siglo XXI? Bueno, el tema es el siguiente. El mundo está complicado. Uh-huh. Yo siento además que la política es uno de los centros de poder que hay, incluso en Uruguay, donde fue un país muy estadocéntrico y político-céntrico. Y imaginemos que en Uruguay a veces hay algunas denuncias de algo, lo que son países donde hoy $1.000 millones no es nada. Entonces, donde se danzan las decenas de miles de millones de dólares, la posibilidad que hay de corrupción, si no hay límites éticos muy fuertes. Y uno observa hoy que lo que está pasando en Europa, las grandes oleadas de denuncia de corrupción de España, de Italia, Grecia, bueno, ahora menos, pero una década atrás fue muy grande en Japón. Lo que vemos en Argentina, lo que vemos ahora en Brasil, estos escándalos que se han generado en torno a la gran empresa petrolera Petrobras, sobre todo que en el mundo occidental se están mezclando dos tipos de corrupción. La corrupción personal y lo que se le ha llamado la corrupción política. La corrupción personal es, bueno, yo soy el que decide la adjudicación de estas obras, estas concesiones, claro, y deme un porcentaje para mí. Con lo cual yo me compro cosas para mí o mi familia. Ahí estamos hablando de lo personal. Esa es la personal. La política que dio lugar a una gran discusión, por ejemplo, en Italia en los 90, con lo que se llamó el proceso de Tangentopoli, que es gente que se defendía diciendo, no, pero cuidado, acá no ha habido corrupción personal. Es decir, sí,
Yo adjudicaba esto a quien nos daba el 5%, el 10% de la obra. Pero eso iba para el financiamiento del partido, no para la persona. Entonces... Ahí ya el problema va para otro lado. Gran parte de las denuncias que hay en España en este momento no son de corrupción personal. Por ejemplo, la denuncia contra Bárcena, el tesorero del Partido Popular, en realidad es por el financiamiento ilícito del Partido Popular. También hay denuncia contra el Partido Socialista, y el uso eludiendo impuestos que hacía el Partido Popular. Pero en estos casos no aparece enriquecimiento personal. Distinto otros casos, por ejemplo, los yernos del rey, cosas por el estilo, del ex rey, que ahí era directamente enriquecimiento personal. No había ningún tipo de partido político de por medio, ni era para hacer ninguna campaña electoral. Entonces son distintos los fenómenos que se dan. Curiosamente, en Italia se reaccionó contra esta forma de corrupción eliminando el financiamiento público de los partidos. Entre otras cosas porque se había usado los recursos para cosas personales en algunas situaciones. Sin embargo, el financiamiento público ha sido las formas que más ha combatido la corrupción política, porque ha hecho que los partidos o los candidatos dependan menos de las grandes empresas o los empresarios para contribuir a las campañas electorales. Ahora, la corrupción tiene que ver también, Uruguay tiene un nivel muy bajo de corrupción. Tanto es así que en algunos escándalos que ha habido en este país, yo me acuerdo que de ir a Argentina y mirarnos como diciendo, pero ustedes son idiotas, ¿no? De lo que están hablando y a eso le consideran corrupción. Es poco menos que alguien se quedó con el vuelto de los cigarrillos, ¿no? Es decir, Uruguay todavía es un país en que la corrupción está relativamente controlada. Quizás lo que hay en Uruguay es un avance, sí, de influencias de distinto tipo económicas sobre el poder político de todos los grandes partidos. Siempre hubo alguna influencia, pero quizás en este momento es mayor que lo histórico, ¿no? Le invito a Óscar Botinelli a hacer la primera pausa y continuamos dialogando. Coseré para los muchachos todos los bajos del pantalón. Vivencias. Il regalo mio più grande, vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. Non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia che anche molto stanco. Continuamos en CX30 Radio Nacional en Vivencias dialogando con Óscar Botinelli. ¿Y cómo fue ser secretario político de Líber Seregni y tener una relación tan cercana? Yo llegaba del Partido Nacional Frente Amplio, en ese momento hacía dos actividades ya que en el fondo eran medias esquizofrénicas, porque era hacer la crónica parlamentaria del país con mucha objetividad. Quiero aclarar en este sentido que yo, un recuerdo que le tengo de toda esa época de leer El País, es el absoluto respeto que hubo por el periodismo profesional y la objetividad, no solo en mi caso, sino de otras figuras periodísticas, eso Rubén Cotelo, Carlos María Gutiérrez, Homero Alsina Tevenet, en fin. Pero claro, el hacer una crónica parlamentaria buscando la objetividad y por otro lado estar en una militancia política, a uno le producía una disociación todo el tiempo. Yo no estaba comprometido con ningún grupo político en particular, tenía una experiencia de lo que era la política. Ya cuando se forma el Frente Amplio yo ya tenía prácticamente 8 años de cronista parlamentario, 9 años iba. Cuando se funda el Frente ya tenía 9 años, lo cual era un conocimiento muy grande, 8 años, perdón, un conocimiento muy grande de mucha gente de la política y de cómo se hacía política. Y además el Frente Amplio, cuando nace, tiene una serie de problemas de tipo legal, de cómo armar lo que en ese momento era verdaderamente una coalición con una normas jurídico-electorales mucho más restrictivas que las que hay hoy. Claro.
Y como yo ya me había especializado en los temas electorales, fui el que encontré la solución y empecé a trabajar en eso, hacia la formación del Frente Amplio. Y ahí, entre varios, uno de ellos fue Selmar Michelini, que le aconseja a Sereñi y dice: mire, acá hay una persona que conoce bastante de política y que no está en ningún grupo, cosa que es muy difícil encontrar. Claro. Y entonces ahí Sereñi, al iniciarse Frente Amplio, me copta como secretario político, con el cual estuve hasta mediados del año 87, ¿no? En medio de eso estuvo la prisión de él, me exilió. Claro. ¿Y cómo vivió esos años de exilio? Bueno, fueron muy difíciles, porque yo me fui a Buenos Aires con la idea inicial de que bueno, todavía Argentina se pensaba que era un lugar vivible, y al poco de haber llegado ya viene digo, no era muy vivible el punto de vista de la vida diaria, porque era un país en conmoción permanente, con una inflación tremenda, pero en Uruguay no se tiene idea de lo que es la hiperinflación que hubo en Argentina, ¿no? Precios que podían subir un 10-15% todos los lunes, claro. Pero claro, viene el golpe de Estado militar, luego viene la muerte de Selmar Michelini, del Toba Gutiérrez Ruiz. Yo estaba mucho en contacto, sobre todo con Selmar, que era muy amigo, y la situación se puso un poco difícil, y ahí yo me iba a ir. Había obtenido el estatus de refugiado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y la posibilidad de irme a México. El propio ACNUR me había pedido que en lugar de México, para dejar lugar a gente, fuera a Italia, donde yo tenía derecho a la ciudadanía, e irme en calidad de repatriado. Y como estaba en ese dilema, fue que viene un pedido de Sereñi, que ya le habían levantado la incomunicación, diciendo cada cual es dueño de sus propios miedos y de sus propios riesgos, claro. Pero evaluando eso, si me podía quedar en Buenos Aires, que me quedara. Y bueno, y ahí hice de tripas corazón y me quedé. Y claro, fue muy difícil, primero hasta el punto de vista laboral. Al principio tuve que salir a una cosa muy usual, era la venta de libros, ¿no? Pero el caso mío era de la distribución mayorista de libros a kioscos, claro, que había sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las estaciones ferrocarril, en pequeñas librerías y papelerías. Y después ya, a partir del 79, a fines del 79, entré como representante de la parte italiana, una empresa ítalo-francesa de transporte, con la cual estuve unos años también. Pero fue difícil desde el punto de vista de la vida, alejado de... Entonces yo iba a entrar a un diario muy importante de Buenos Aires, que es el diario La Opinión, iba a entrar a través del mar, y bueno, después de todo lo que ocurrió, el propio diario me pidió que yo no entrara, que me alejara, que no era... Eran momentos difíciles. Y fue durísimo, ¿no? Ahí nació mi hijo mayor, el sociólogo que dirige Factum, y bueno, y empieza el proceso de gestación de mi segundo hijo, así que fue un periodo que tiene sus alegrías en medio de algo que lo vivo obviamente con mucha dureza, ¿no? Después de todo eso que ha vivido, esos años de lucha, de experiencia, si yo le preguntara, ¿se puede vivir sin sueños? ¿Qué es la utopía para usted? ¿Qué me responde? Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Cuando uno asume la calidad de analista político, hay dos formas de ser analista o de ser investigador en ciencia política. Una, lo que se llama un analista comprometido, ¿vale? O sea, a partir de asumir determinada postura política, él, bueno, cumplió una función de estudio, investigación, de análisis, pero a partir de esa definición, y muchas veces con el objetivo de contribuir a esa actividad política, ideológica. La otra es pretender ser una especie de observador científico, ¿no? Yo decía el ser una especie de entomólogo de la investigación política, es decir,
observar, clasificar, analizar, tratar de interpretar, sin involucrarse uno con el objeto de estudio, ¿no? ¿Y eso es fácil? Yo creo que sí, sobre todo que uno, al principio puede ser que no, pero uno va desarrollando. Lo fundamental, yo lo pongo en el prólogo de mi libro. Sí. El prólogo lo hizo el entonces presidente de la República. Ahora voy a compartir. En la introducción, que lo importante es partir de un supuesto que no le es fácil de aceptar a todo el mundo. Que existe la diversidad. Y la diversidad no es solo el tema de diversidad sexual, como se cree. Diversidad es que hay diversidad en todo. Que la gente piensa como piensa y actúa como actúa porque ve el mundo de manera diferente. Lo ve diferente por miles de razones, por el hogar en que se crió, por la clase social a la que pertenece, por dónde se educó, por cómo le fue en la vida, pero construye una escala de valores que es distinta. Que lleva que para unos es horrible, por ejemplo, que pueda existir el aborto, porque considera que es ir contra la vida, y para otros le parece horrible que eso esté penalizado, porque es ir contra la libertad personal. Y no es que uno sea malo y el otro bueno, sino que parten de estructuras, de valores diferentes. Entonces, lo importante es tratar de entender cómo piensa cada uno, y a partir de ahí analizar por qué hace las cosas. Lo que no quiere decir que la gente no se equivoque, pero equivocar en un sentido, yo diría, casi de juego. Es decir, la equivocación está, si alguien piensa esto y hace esto otro, eso otro va en contra de lo que está pensando. Eso es un error. No que el error está como piensa, no, el pensar es legítimo de todos, ¿no? Y ocurre que a veces hay problemas en el análisis con las palabras. Por ejemplo, en Uruguay, que alguien sea calificado de derecha molesta, que se diga que alguien es conservador molesta, e incluso a veces confunde que alguien puede ser progresista en el plano social, pero conservador en el plano ético, y entonces molesta que uno diga que es conservador, ¿no? Siempre eso va a aparecer. Tiene que medir mucho las palabras. Bueno, yo creo que las mido menos ahora que hace un tiempo, ¿no? Ya es menos cuidadoso. Y a propósito de eso, me gustaría, antes de hacer otra breve pausa, compartir el prólogo. Fue escrito por José Mujica y es una breve parte de este prólogo. Y José Mujica dice: es por esto que este libro, que reúne los trabajos del análisis político de Óscar Botinelli a lo largo de los últimos 20 años, adquiere a mi juicio una importancia significativa. Aporta la mirada sistemática y cotidiana de un observador lúcido y situado en primera fila de la historia política de este país, formulada en caliente, en simultánea con los hechos que acontecían en nuestro país. Otras visiones se han expresado y otras más vendrán, que nos ayudarán a comprender mejor lo que fuimos y lo que somos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y ojalá den al sistema político en su conjunto elementos para dar respuestas acordes, cada quien desde su legítima posición política e ideológica, para construir colectivamente un país cada vez más próspero, más justo e igualitario y, en definitiva, más feliz. Y es realmente de atender este prólogo cuando usted ha sido algunas veces bastante duro con José Mujica. En el propio libro, ¿no? Hay algunos artículos que no son nada condescendientes. Por eso. Con lo cual yo le agradezco mucho al entonces presidente de la República que, sabiendo las cosas que yo escribo y que no he sido para nada condescendiente con ningún presidente, tuvo el gusto de hacerme el honor de que él prologara el libro estando en la presidencia de la República, claro, ¿no? Se ve que lo prologó desde la admiración y el respeto que desde siente, el respeto, claro, como profesional, ¿no? Sí, yo en general he tenido, pese a que no he sido contemplativo con ninguno, buena relación con casi todos con todos los presidentes de la República que me ha tocado, sobre todo del 84 a la fecha, ¿no? Y ahí hay un ángulo de reflexión de Mujica sobre lo que es, bueno, el respetar la reflexión del otro, ¿no?
Dentro de uno de los artículos que analiza los juegos del poder, es el resultado del plebiscito por el no a seguir con el régimen de facto, que el 58% dice que no y un 42% dice que sí. Esto pasó hace 32 años atrás. ¿Qué análisis se puede hacer hoy, ya pasado 35 años, de aquel 42% de personas que quería seguir con el régimen de facto? El tema es el siguiente. El primero, una cosa que le estuvimos hablando antes de empezar el programa, que yo la marco en la introducción. Cuando uno escribe sobre 2 décadas, tiene, digamos, 2 caminos. Primero, yo no escribí sobre 2 décadas, escribí durante 2 décadas, claro, y hago una recopilación de una parte de lo que escribí en este periodo. Concretamente, yo tengo unos 3.000 análisis más o menos de estos 20 años, de los cuales 850 y algo son del diario El Observador, que es lo que tomé para recopilar, y de ahí quedan 140 artículos, claro, más o menos. Una es escribir hoy cómo ve hoy uno los 20 años anteriores, claro, que es una visión desde el presente, que ya tiene un elemento de que no es como se fue viviendo en el momento. Quizás es más exacta, claro, la visión de hoy. No es la perspectiva del libro. La otra es tomar lo que uno escribió en cada momento. Claro, es esa la perspectiva. Y sin retocarlo. Claro, ¿no? Es decir, esto es lo que se dijo. Hoy yo sobre algunas cosas escribiría lo mismo. Otra le haría algún retoque y otra escribiría distinto, ¿no? Pero lo importante es que eso es lo que es la vivencia del momento. Dicho esto, pasa lo siguiente. Cuando uno analiza hoy cualquier hecho histórico, puede ser muy duro al juzgar lo que pasó, y le da la impresión de que en Alemania existió el nazismo y fue Hitler y 4 más contra todo un pueblo que no tiene nada que ver. No, Hitler tuvo un apoyo abrumadoramente mayoritario. Lo tuvo Mussolini, lo tuvo Franco. Entonces hay que entender que las cosas son mucho más complicadas que la visión que se tiene hoy. ¿Por qué los pueblos apoyan esas cosas? Bueno, en cada caso hay todo un análisis. Lo cierto es que en Uruguay, en 1980, el 42% votó que sí al proyecto de reforma constitucional que propuso el régimen militar. Ese 42% podía estar constituido por algunos que dijeran no, porque era la solución que había para salir de aquí. Pero en líneas generales era un voto por lo menos no opositor al régimen militar. Y hay que entender que en Uruguay no fue que 4 dieron el golpe contra todo el país en contra. No se puede saber, ni había encuestas, ni era posible hacerlo en ese momento. Pero, grosso modo, más o menos medio país, un poco más, un poco menos, estaba en contra. Pero otro medio país, más o menos, estaba a favor del golpe de Estado. Eso hay que recogerlo. Esto no quiere decir que estuviera bien el golpe ni que estuviera mal. Es que había gente que lo veía bien y gente que lo veía mal, por distintas razones. Y eso es algo que hay que atender después cuando se analiza los hechos posteriores. Que lo que ocurre en Uruguay, que es la gran diferencia con Chile, es que mientras más o menos los porcentajes no fueron demasiado diferentes en Chile en el plebiscito del 88 sobre la continuidad de Pinochet. En el 80 fue al revés, Pinochet más o menos saca, no me acuerdo cuánto ahora, pero 56, 58% el sí, dicen que había fraude o no, pero lo cierto es que 8 años después, con todo el mundo en contra, tenía el 42, nada menos. La diferencia es que mientras el pinochetismo y post-pinochetismo duró muchísimo tiempo, y uno vio cómo la continuidad de la forma más fuerte de apoyo a lo que fue Pinochet, que fue la derecha propiamente dicha, como Renovación Nacional, que era poco más light, anduvieron por esos porcentajes siempre. Y la concertación por el no, que después fue concertación para la democracia, que la que gobierna hoy Chile, salvo el periodo de Piñera, se mantuvo en gran medida unida porque había medio país que seguía pensando que bueno había sido lo de antes. Mientras que en Uruguay claramente el régimen militar se fue agotando.
ese 42% que tiene el 80 ya no se revalida en el 82 cuando son las elecciones de partidos políticos, lo que podían ser los continuadores, o por lo menos que tenían una visión no del todo negativa del golpe de Estado, ya habían bajado al 20. Claro. Y después ya en el 84 casi no tenían expresión política. Por lo tanto, Uruguay entró rápidamente en una normalidad institucional en la medida que ya no había un factor aglutinante del peligro del pasado. El pasado había quedado en el pasado, salvo toda una serie de temas emergentes que hasta el día de hoy todavía están discutiendo. Por resolverse. Le invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con el politólogo Óscar Botinelli. Y su libro comienza citando un texto del periódico El Tábano de Durazno y dice: Dios me puso sobre esta ciudad como un tábano sobre un noble corcel para picarlo y mantenerlo despierto. ¿Quiere explicar esta analogía? Bueno, esto es el epígrafe que se debe a Natalio Botana. Natalio Botana, duraznense, sacaba hace un siglo más o menos un periódico, no sé qué frecuencia tenía, llamado El Tábano. Después Botana se traslada a Buenos Aires y lanza el diario Crítica, que fue un diario que llegó a ser uno de los más vendidos en Sudamérica, y amasó además una fortuna considerable. Pablo Neruda relata en sus memorias que fue invitado a comer a la casa de Botana y tenía un zoológico particular donde tenía más de 100 especies distintas, faisanes, con gente que las conseguía en distintas partes del mundo, una cosa. Y Botana, que era muy sensacionalista, titulaba tanto Crítica como El Tábano de Durazno con esa frase que yo tomé prestada. La frase que yo recogí es el problema es que no hay documento escrito sobre el tábano de Durazno. Lo que hay son versiones orales. Lo que sí hay escrito sobre el epígrafe que aparece en el diario Crítica de Buenos Aires, que eso sí, están los ejemplares. Y hay 3-4 versiones, pero más o menos la misma. Es decir, la función de tábano para aguijonear y mantener despierto a la ciudad. O sea que es tarea difícil. Bueno, la tarea es picar, ¿no? Estar picando ahí siempre. El problema es que todo el mundo después trata de dar el manotazo para matar al tábano. Claro, es complicado, no es fácil. Y eso era lo que hablábamos, que hay que separar al analista político entonces del objeto de estudio para poder hacer algo serio, entonces, un trabajo comprometido. Claro, el tema es que uno tiene que tratar de analizar entendiendo que es legítimo lo que hace cada una de las partes. Claro. Es decir, no es que unos tienen bondad y maldad, eso sí lo hacen los actores políticos, que además razonan en términos de que cada uno tiene la razón y el otro no, cosa que es legítimo cuando se parte de una escala de valores, pero para el análisis. Porque lo que no hay que confundir es estudiar para analizar si uno está de acuerdo o no con los valores o principios de cada uno. Eso es otro tema. Claro. Y otra cosa es partir de la base, que cada uno, a partir de sus valores, va a actuar de manera diferente y que expresa la diversidad de una sociedad. Hay sociedades monolíticas y hay sociedades más plurales. La nuestra es una sociedad plural a partir de muchos valores compartidos. Claro. ¿No? Antes de irme a la pausa, me gustaría que me dijera cuáles son los desafíos que enfrenta Tabaré Vázquez hoy respecto a su primera presidencia. Bueno, yo creo que esto se puede valorar de dos maneras, una política y otra sobre la sustancia del gobierno. Política, digo, de los juegos de poder político.
el tema es el siguiente. Una ventaja que él tiene es que entre el resultado numérico electoral y el resultado psicológico hay un abismo. El resultado numérico fue una elección donde el Frente Amplio retiene apenitas la mayoría parlamentaria, 2.700 votos de diferencia por la banca 50 en 2 millones, casi 2.400.000, es nada. Claro. Sin embargo, psicológicamente, el que el Frente hubiera retirado la mayoría absoluta implicó como una especie de derrumbe psicológico de la oposición, que llevó a su vez que fuera muy holgado el resultado del balotaje. Eso le da un espacio que no le daban exactamente los números. Ahí tiene un problema resuelto. Lo otro es que el Vázquez, que asume en 2004, es un líder absoluto de todo el Frente Amplio, que además todo el Frente le había dado plenos poderes. No, y ya eso que nosotros advertimos apenas se acercaba a la toma de posesión, ya se vio en una serie de episodios que hay un juego entre el poder de Vázquez y el poder de Mujica. No es la primera vez que ocurre, se dio muy claro en la presidencia Valle, entre el poder de Valle, quiero decir, de Jorge Valle, y el de Julio María Sanguinetti, cada uno con medio partido. Acá no es cuantificable, pero más o menos Mujica domina un poco más de la mitad de la bancada y Vázquez un poco menos, compensado por tener el poder ejecutivo, que le da mucha fuerza. Y ahí tiene una serie de dificultades. Se está viendo en la designación del directorio de ACE, se está viendo en algunos temas respecto a imposición al campo, en el manejo del Fondo de Desarrollo, del FONDES. Y estos son los desafíos que tiene. Y el desafío de juego de poder, donde Vázquez fue por un camino muy duro, que es buscar imponer la autoridad. Quizás si no iba a ser por ese camino le iba a ser difícil dominar el poder de Mujica, pero también fue por un camino más de imposición que de diálogo, que tiene sus lógicas y sus riesgos. Yo creo que el riesgo mayor que tiene la presidencia de Vázquez es un tema que él que no es de él, que él toma, que es que Uruguay está en una región que entra en una situación de cierto enfriamiento económico. Brasil se está viendo la turbulencia social y política que está generando el ajuste económico. Uruguay está en mucho mejor situación que Brasil. Hay dudas, hay economistas que dicen cuidado con este optimismo, hay quien dice cuidado con el pesimismo, porque el pesimismo genera pesimismo y genera retracción. Pero lo cierto es que él ya alargado, apenas asumió Vázquez, señales muy claras de que hay que cuidar la caja. Acá no es momento de tirar manteca al techo. Hay planes sociales que cumplir que son muy caros, caso Sistema Nacional de Cuidados, no retroceder en ninguno de los planes que tiene el gobierno, pero la fiesta viene complicada y por lo tanto hay que cuidar el gasto, hay que reducir el gasto, y esto genera siempre la amenaza de que pueda aumentar la desocupación, es decir, que pueda bajar el alto nivel de empleo que hay en Uruguay. Ese riesgo siempre está, entonces tiene que estar cuidando. Yo creo que por ahí está el desafío estratégico que tiene la presidencia Vázquez, que es lograr mantener políticas de alto costo social, costo financiero de políticas sociales, en un momento en que ya los números económicos de la región y del mundo no son tan favorables como eran, y donde Uruguay tiene que buscar convivir con una situación que es de crecimiento, porque eso es lo complicado. No es que Uruguay deja de crecer, como sí está dejando de crecer Brasil o Argentina. Uruguay sigue creciendo, pero crece a menor velocidad. Y eso es un pequeño bajón que hay que saber administrar, que no es una crisis, por supuesto, no es una caída de la economía tampoco, pero hay que saber ajustar los detalles. Y eso va a ser lo más difícil, sobre todo cuando este año tenemos el presupuesto, que es fundamental en todo el tema de los salarios públicos, más las peleas de todos los organismos públicos por tener más recursos para gastar, y empiezan ya las rondas de consejos salarios entre el año 15 y el año 16,
que se viene ya de una dinámica de que cada vez que se renegocian salarios es un aumento real, un aumento por encima de la inflación. Y bueno, y acá viene el juego de cuánto es posible eso, cuánto no. Está la visión de que todavía hay espacio, está la visión de que hay que poner un freno, un límite. Bueno, por ahí están los juegos. Yo creo que por ahí va a estar el desafío sustancial, grande que va a tener Vázquez. Le invito a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosa. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con el politólogo Óscar Botinelli. Y en la tapa de este libro, Los Juegos del Poder, hay una imagen de una ficha y de ajedrez. El poder requiere una estrategia, de ahí capaz que la imagen, ¿no? Bueno, sí, hay una cosa que es esta. La gente a veces, y le parece mal, dice, los políticos piensan todo el tiempo en tácticas y estrategias. En la vida todo el mundo vive pensando en táctica y estrategia, en todo lo que hace en la vida. Todo empresario hace un análisis táctico, estratégico de cómo desarrollar su empresa, o empresario, estoy hablando no solo de un gran empresario, digo que tiene un kiosco, ¿cómo hago para vender? ¿No? En la vida personal, ¿cómo hago para conseguirme aquella chica? Bueno, mira, no vayas a decir tal cosa, ¿no? Eso es una táctica. Uh-huh. Es decir, la idea de que la táctica es algo rebuscado de gente que tiene ideas perversas es absurdo. La táctica y la estrategia existen en todos los órdenes de la vida y naturalmente es fundamental en el manejo del poder, ¿no? Y ya estando en los últimos minutos, me interesaría que nos cuente cómo ha cambiado la forma de procesar las encuestas, de aquellas mediciones de boca de urna, desde comienzos de Factum hace 25 años a la actualidad. Primero tenemos que diferenciar tres cosas distintas, o primero dos cosas distintas. Lo que es los elementos previos a la elección, donde, o sea, puede diferenciar en tres. Primero, lo que son cosas que no tienen que ver directamente con las elecciones, sino cómo se va viendo la opinión pública a lo largo del tiempo, que se expresa de cómo valora un gobernante, qué posiciones toma respecto a determinados temas. Otra, ya en relación a la competencia electoral, una cosa en las encuestas previas, cómo se va dando la intención de voto hacia determinados partidos y candidatos, que luego eso se refleja o no en las urnas, porque son intenciones de voto que pueden cambiar, que pueden traducirse en el voto o no. Y una cosa diferente es cuando uno lo que hace es registrar cómo votó la gente antes de que se puedan contar todos los votos. Y ahí se usan dos técnicas distintas. La encuesta a boca de urna, que prácticamente hace tiempo en Uruguay no se está usando como elemento de divulgación. Se ha usado más como un elemento de tener un insumo para los que estamos trabajando, que la encuesta a boca de urna es cuando la gente sale del local de votación y se le pregunta qué votó. Esto tiene muchas falencias, ¿no? Realmente es un elemento endeble y por eso prácticamente en Uruguay, por lo menos las principales institutos, empresas, no lo usamos desde hace muchísimos años. Y lo otro que sí es lo que usamos es, pero ya no es encuesta, no tiene que ver con preguntarle nada a nadie, que es hacer un ejercicio estadístico que, tomando en cuenta todo un conjunto de mesas de votación de circuito, proyectar el resultado como si fuera el resultado total, que tiene un margen de error estadístico más o menos del 1%, lo cual permite que, bueno, el último, el Frente Todo, el 47,8, bueno, a nosotros nos dio 47,2. Por lo tanto, si la mayoría parlamentaria se obtiene por el 0,1 por 1000, es muy difícil saberlo.
Yo diría que lo que ha cambiado más es los métodos de recoger la información. Antes era alguien yendo a un circuito, tomando el dato a lápiz, buscando un teléfono público, yendo con fichas en el bolsillo y comunicando, y ahora voto a voto se va pasando. Tecnológico. Voto a voto se va pasando Claro. por el celular. Cada voto que se abre se transmite por el celular. Se nos han ido lamentablemente los minutos. Ha sido un enorme placer, Oscar Botinelli, contar con su presencia. A la audiencia recomendarles Los Juegos del Poder, un excelente libro que lo van a disfrutar, y capaz para la gente joven que muchas cosas no las vivió, un excelente material también para consultar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Recoge gracias. 20 años de la vida del país. Claro, ¿no? que sí. Un gusto, un placer contar con su presencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vivencias.